Buen día, gente. Estamos en la clase número 23, parte 4, del curso Soberanía para niños y adultos por Alejo Vicidunais. Dando los primeros pasos en soberanía, continuación de los videos de vivir sin dinero, ni gobierno ni Estado. Ahora hablamos de la salud, la educación, las emergencias y la protección. Bueno, comencemos, que debemos educar nosotros a nuestros propios demonios, ¿sí? Siempre todo cambio se realiza a través de las ideas que tenemos en la mente, es la educación. Entonces, con educación consciente y holística que engloba todas las áreas, se logra todo cambio y cualquier cambio de paradigma, que es lo que intentamos imponer, de alguna forma. Entonces, nos encontramos con terapeutas holísticos, que son lo que conocemos hoy por hoy como médicos, boticarios, herbolarios, traumatólogos, cirujanos, enfermeros, laboratoristas, psicólogos y investigadores. Todos estudian en la misma escuela, todos hacen la misma práctica y experimentos, ¿sí?, del nivel básico inicial. Luego, cada uno, según su orientación, elige su especialidad, donde no existen colegios médicos ni asociaciones médicas que gobiernen a los médicos y le digan qué hacer. ¿Por qué? Porque cada terapeuta médico holístico es independiente y responsable de todos sus actos. Donde los médicos que enseñan son prestigiosos y tienen ya mucha experiencia, avalan a los nuevos dentro de la comunidad. Eso no quita que nadie tenga una oportunidad de ser médico, ¿sí? Solamente que el mérito de aquellos que más se esfuerzan y que más facilidad tienen, deberían tener un lugar más preponderante porque son más aptos para la ayuda, ¿sí? Entonces tenemos centros terapéuticos, que es luego del lugar donde ellos aprenden, ¿sí?, y se enseña la medicina, están los centros terapéuticos que estarán divididos como los hospitales, ¿sí? Entonces los médicos se reúnen ahí por especialidad, tipo hospital. Los médicos de urgencia en salas de urgencia siguen existiendo en este proyecto de soberanía. Los cirujanos se dividen por especialidad y están las 24 horas, los 365 días, con turnos y horas que cada uno de los médicos elige. Mira, quiero ir al cumpleaños de mi hija, hoy a la siesta, cubrirme el turno, y entre ellos cubren el puesto y no dejan libre un horario para que siempre haya un médico, ¿sí? Pero no hay alguien que le esté exigiendo que ellos tengan que estar ahí las 8 horas, 12 horas o 24 horas como están haciendo hoy por hoy. Entonces, los costos médicos, los análisis, la tomografía, lo descartable para las operaciones, todo es gratis y a cargo de la comunidad. No te olvides que hoy por hoy, a través de los impuestos, nos dicen que la salud es gratis, ¿sí? Pero vos la estás pagando con tu impuesto, así que gratis no es. Entonces, la comunidad la ofrece gratis, pero a costo real, no con ganancias para empresarios o otro más, ¿sí? Entonces, la mayoría trabaja a domicilio de los médicos, aunque no sean los más reconocidos, ¿sí?, para realizar la terapia integrativa para todo el grupo familiar. ¿Por qué? Porque cuando un familiar está con cáncer, sufre toda la familia, los suegros, hasta el hermano que vive en otro lugar, también sufre. Entonces los médicos holísticos integran todas las ramas de la medicina y están capacitados para ayudar al grupo familiar. Los servicios de ambulancia, ¿sí?, donde cualquiera puede manejar, ¿sí? Entonces tenemos médicos de guardias y la ambulancia equipada por la comunidad, según el desarrollo y las necesidades que los mismos médicos propongan. En tema de los medicamentos, hay una fábrica de medicamentos, pero se hacen a través de hierba, esencias, infusiones y algunos fármacos como lo que conocemos hoy por hoy como la amoxicilina o cualquier otro tipo de fármaco. Todo es desarrollado por los investigadores de la comunidad y avalados por toda la comunidad, ¿sí?, y por los científicos médicos que tenemos acá, que son de la comunidad y no dependen de ninguna asociación o colegio médico. Entonces, ¿qué significa esto? Que no hay empresas farmacéuticas que tengan un dueño y hagan ganancia de todo esto. Yo ya expliqué que la ganancia es un robo, pero lo voy a volver a explicar más tarde. La educación y la enseñanza de la gente, ¿sí? Lo más sagrado y protegido para toda la comunidad y por cada individuo debe ser la enseñanza que tenemos nosotros en nuestra mente, ¿sí? Eso siempre va a ser, ¿quieres cambiar algo? Cambia la educación y cambia todo. Por eso hoy por hoy vemos cómo nos están cambiando la educación y hacia dónde nos quieren llevar. ¿Por qué? Porque la educación, el conocimiento lo es todo. Cada individuo enseña, protege, guía y aconseja a los niños, jóvenes, adultos y ancianos. Es decir, como todos somos inteligentes, sí tenemos conocimiento, pero tal vez no conozcamos todo de todas las cosas.
Entonces siempre hay alguien que nos pueda aconsejar. Así como ustedes no saben de soberanía, yo hago estos videos y les enseño hasta donde yo sé. Toda la comunidad está formada por individuos sabios, gentiles y bien intencionados. Es decir, que se educa para que sean sabios y piensen por sí mismos la gente. Para ser gentiles, sea de gentilicio, de ser amables y bien intencionados, que no tengan maldad ni busquen hacer daño. Entonces tenemos los centros educativos, que yo los llamaría de enseñanza. Son aulas abiertas sin división por edades ni discriminación. ¿Sí? Por edades. ¿Por qué esto? Porque un chico de 5 años puede ir a donde estudia el chico de sexto grado, ¿sí? Porque tiene la capacidad y puede aprender más adelantado que lo otro. Entonces directamente hace el quinto y se pasa al sexto, sin que haga distinciones. Obviamente habrá un chico de 30 años no puede estudiar con un chico de 6 años porque el nivel intelectual es distinto. Pero me refiero, tenemos salas en los centros educativos para niños entre 1 y 5 años, luego de 5 a 10 años, ¿sí? Donde están todos los chicos de entre 5 y 10 años aprendiendo lo mismo, tal vez, a menor diferencia y demás. Y cada uno pasa de curso según quiera. Esto no es tal cual lo dije yo, pero más o menos va la idea por ahí. Todos los profesores enseñan por vocación, o sea que no tiene un sueldo que lo haga sumiso a la decisión de alguien, ¿sí? El que enseña por vocación enseña más que cualquier otro. No es que yo, bueno, hay salida a laborar para maestro, bueno, estudio para maestro para ganarme la vida, pero realmente yo quiero ser artista. No, es por vocación. Los maestros, hay maestros de experimentación, o sea, maestros que enseñan, dan señas. Yo con esta regla te estoy señalando ciertas pautas. Yo sé que vos no lees lo que dice acá, porque la calidad del video es muy mala, pero vos te das cuenta que yo te voy enseñando, a medida que yo voy hablando, voy pasando de tema y eso lo ves. Entonces en tu mente se queda grabado los pasos, ¿sí? Entonces la seña es una forma es la única forma de enseñar que es realmente tangible. Bueno, lo básico, ¿sí? Es la educación básica es lo fundamental para vivir en la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que lo básico, los chicos, lo más chicos, lo primero que aprenden es cuál es el lugar donde viven, ¿sí? Cuál es la identidad del pueblo, quiénes son los que dirigen, qué sé yo, los centros terapéuticos, quiénes son los médicos, cómo los diferenciar, en fin. Y para que aprendan a vivir en coherencia con la comunidad, ¿sí? Que cada niño tiene su papel en la comunidad y ellos niños conocen el papel de las otras personas. Así que es una cuestión de respeto. Después se enseñan la cultura y la identidad comunal a través de la música, la geometría, la matemática, el idioma, las artes, la astrología. Son cuestiones que todos deberíamos de saber, ¿sí? Entonces, la educación es lo más importante porque sin educación no se puede hacer nada de todo esto ni de los videos anteriores. Bien, ahora el tema es más controversial. Es nunca más un policía ni militares, ¿sí? La educación soberana y la legítima defensa no pueden estar excluidos de ninguna comunidad. Así como los policías que vos ves hoy por hoy portan armas, ¿sí? Ellos no andan disparando ni matando a gente porque sí, como locos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los gobiernos a nosotros? Que el pueblo no puede portar armas, ¿por qué? Porque termina asesinando al vecino por una disputa, porque pone la música fuerte. Si los policías pueden portar armas y son educados y capacitados para tal fin, todos los ciudadanos, incluidos los niños hasta los adultos, tienen la misma capacidad de con policía, porque policía no pensé que es gran cosa, ¿no? Es un boludo más que va y trabaja por sueldo y que encima le gusta pegar y le enseñan a pegar. Bueno, entonces, partamos del final, ¿sí? La educación soberana y legítima y la legítima defensa no es una comunidad militarizada, es una comunidad realista, porque sabemos que el vecino de la otra comunidad puede venir a tratar de imponer su voluntad, entonces todos tenemos que estar preparados para defendernos. Entonces a los niños se les enseña la diferencia entre el bien y el mal. ¿Cuál es esa diferencia? Es lo que hace daño y lo que no hace daño, ¿sí? ¿Y cuáles son los límites? Porque tampoco puede ser una muñequita de cristal que yo te miro y te ofende y me acusa de que te ha hecho daño porque te he mirado. No,
no seamos muñequitas de cristal. Y entonces también se le enseña a hacer el bien. ¿Y cuáles son los límites del bien? Porque no podés ir ayudando a todo el mundo que no quiere tu ayuda. Porque cuando no quiere tu ayuda, le estás haciendo un mal. Entonces, eso se enseña en la parte básica, aparte de lo que ya expliqué sobre la educación. Pero en este apartado estamos viendo lo que es la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Porque con eso nos roban la soberanía. Ya te voy a explicar por qué. Los adolescentes, a ellos se les enseñan estrategias de defensa y de ataque. Se les enseña el arte de la guerra, el libro de Sun Tzu. ¿Sí? Esto es parte teórica. Entonces un adolescente a partir de los 10 años ya puede entenderla y le sirve para el resto de su vida. Hay empresarios que usan el arte de la guerra para hacer su empresa más competitivas, por ejemplo. Entonces no es un libro bélico que hace daño y destrucción, porque vos lo usás como una herramienta para vivir bien en pareja, para vivir bien en lo que sea, te funciona, aunque no sea propiamente una guerra. Bueno, y luego se hacen ejercicios físicos y de prácticas de supervivencia, ¿sí? Porque cuando ataquen al pueblo, los chicos son los primeros que tienen que huir, tienen que aprender a defenderse y a subsistir en su ida hasta que puedan volver al pueblo, ¿sí? Por ejemplo, los jóvenes entre 18 y 25 años se les enseñan técnicas criminales, toma de evidencias y pruebas, filosofía para arrestar o detener a alguien, ¿sí? Todo lo que se le enseñan a un policía que debe hacer y cumplir, y cómo tomar pruebas y cómo detectar quién está mintiendo, no, todo el mundo lo debe saber, ¿sí? Porque no pueden ser unos policías los únicos privilegiados en esto, ¿sí? Además, si vos sabes todo esto, no, tu mujer tampoco no te va a engañar, ¿sí? Tu amigo no te va a meter el perro, ¿por qué? Porque vos ya estás sabiendo cómo detectar todo eso, ¿sí? Entonces a nosotros nos roban esta parte de enseñanza y nos toman por boludo en todos lados. Bueno, y el uso de armas, la supervivencia en combate y la ética de combate, ¿sí? Parte de la ética es que si tu enemigo usa fuerza desmedida, vos no tenés que tratar de hablar con él y tratar de hacerle cambiar el diálogo, no. Cuando vos lo tenés que destruir, lo tenés que destruir. Y cuando no, no. Si podés dialogar, entonces hablo de ética. ¿Un chico de 18 o 25 puede portar armas? Sí, porque lo que son de la academia y policía entran a los 18 hasta los 25 años, entran a la escuela de policía y en 1, 2, 3 años le dan el arma. Entonces tu hijo de 18 años también puede, ¿sí? Bien, los adultos entre 26 y 40 años, ya sabiendo todo lo anterior, aprenden de la filosofía criminalística, o sea, por qué uno es criminal, por qué comete crímenes, cuáles son los errores en su mente, su forma de pensar, ¿sí? Entonces también aprenden cómo y cuándo imponer castigos o multas. Castigo es algo subjetivo, ¿sí? Y multas es algo subjetivo. Esto es para que tú entiendas y hagas una comparación de la época ahora actual, ¿sí? Y cuando tú la lleves a la imaginación de esta idea de vivir con soberanía en comunidad, lo que son multas, ¿verdad? Serían prendas o serían retribución. O sea que lo que quiere decir multa es que tú repares el daño. Y castigo es tal vez que tengas que trabajar obligado a reparar el daño. O lo haces por voluntad propia o por coacción. Porque si vos rompes un auto porque te agarró la loca, ¿sí? Y vos no querés pagar la multa, no querés reparar el error, lo tenés que reparar. Y tendrás que pagarle un auto nuevo a la persona. Entonces así ya se evitan los seguros y las pólizas de seguro. Y de esta forma se evita el comercio. Luego, indagar y descubrir a los criminales y ayudar a la víctima correctamente, porque, al igual que un policía, un cuerpo militar o lo que sea, tenés que saber cómo tratar a los criminales, hasta dónde le tenés que dejar rienda suelta y hasta dónde no, ¿sí? Y a veces, muchas veces te encontrás con la víctima y no con los criminales. Entonces tenés que aprender a darle la ayuda primera a las víctimas, ¿sí? Que son ayuda psicológica, física, médica, y luego ir atrás de los criminales. Después los ancianos o gente mayor de a partir de los 41 hasta los 120 años o más son los educadores de quién, del adulto, los jóvenes, adolescentes y de los niños, ¿sí? Son consejeros, sabios y estrategas de defensa, es decir, que los que tienen mayor edad, al tener mayor experiencia, ya han vivido toda esta etapa, pueden planificar mejores estrategias y pueden guiar al resto, ya sea en lugar de guerra o en una catástrofe climática, ¿sí? Eh,
en tiempo de guerra son tomados como generales, o como comandante, o como almirante, lo que tú quieras. Entonces, los ancianos determinan la defensa tecnológica y las armas bélicas que se ponen alrededor de la comunidad, en medio de la comunidad y demás. Entonces, todos nosotros somos policías, todos tenemos armas, todos somos responsables de esas armas, todos somos militares. Es decir, que podemos manejar un tanque y sabemos manejar ametralladora y lanzamisiles. Todos somos uno en cuanto a defensa de la comunidad, ¿sí? ¿Esto para qué? Es para evitar el control y el dominio y las amenazas que nos hacen los gobiernos a través de las armas. Porque no es lo mismo atacar un país de 42 millones de habitantes que tiene 100.000 militares, a atacar un país que tiene 42 millones de habitantes y 42 millones de guerreros. Esa es la idea. Y todos nosotros somos responsables ilimitados de nuestras acciones. Así como cada policía o militar es responsable de las armas que portan, igual cada soberano de la comunidad. Es decir, hay militares que pueden tener en su casa 3 ametralladoras, 4 lanzamisiles y no andan matando a gente así loca, ¿sí? Nosotros, cada uno también, podemos hacer lo mismo. Entonces, todos sabemos defendernos de ataques de delincuentes de artes marciales, usar y portar armas, ¿sí? Todos hacemos cursos y entrenamientos para el uso de armas y el resto y ayuda a las víctimas cada tanto. También es elección. Lo básico podría ser obligatorio y el resto no. Todos sabemos cuidar a nuestro cuerpo y nuestra salud. Nos enseñan en las escuelas. Nuestros padres y abuelos o cualquiera de la comunidad nos enseñan a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente. Todos pensamos por nosotros mismos, es decir, nunca más permitimos que nos implanten ideas ajenas en la cabeza. ¿Por parte de quién? De los gobiernos. Es decir, que nosotros ya no necesitamos los gobiernos ni a los estados, porque nosotros cumplimos todas las funciones que dice el gobierno que nos da, porque es bonito. Todas las funciones lo cumplimos nosotros. Entonces, ante un crimen, cada uno es responsable de tomar las pruebas, se presenta el asunto en un estadio, en una cancha, ¿sí? O en donde sea que se reúne el consejo abierto, donde se usa la TV, la radio, internet para debatir con toda la comunidad las acciones de la comunidad. Es decir, acá tenemos un parlante grande donde todo el estadio escucha lo que dice el criminal, lo que dice el testigo, lo que dice la víctima, ¿sí? Y entre todos hay una conexión de internet, ¿sí? De radio, TV por aire, donde cada uno en su casa también puede escuchar esto, ¿sí? Pero no es para que el criminal sufra, es para que todos entendamos que el criminal ha cometido un acto y que nos demos cuenta que el mal existe, por decirlo de alguna forma, aunque no es así, y cómo podemos ayudar. Entonces todos nos comprometemos a ayudarlo, ¿sí? En materia de defensa, esta es la comunidad, este es uno de los límites y este es el otro límite de la comunidad, ¿sí? Son los dos extremos. Entonces en medio tenemos, cada uno tiene su casa, tiene un búnker abajo, bajo tierra, donde tiene armamentos o comida para cualquier tipo de eventualidad, o para tener, qué sé yo, una mesa de pool o una habitación extra, ¿sí? Entonces tenemos escondidas armas como tanques, ¿sí? Que un niño podría ir a manejarlo en caso de guerra. Y tenemos trincheras escondidas o trincheras de protección y muros y vallas en algunos lugares determinados. Bueno, tenemos un sistema de comunicación secreto para tiempos de crisis o guerra, que es el mismo sistema que tenemos nosotros para ver internet, televisión, todo, pero en tiempos de guerra o de un peligro o de una eventualidad climática, ¿sí? Un terremoto, una luz, un maremoto, en fin. Pero de acceso público, porque toda la comunidad tiene que participar. Ya no nos podemos hacer boludo, los tontos, de que bueno, no, que se encargue el otro, no. Todos tenemos que ser responsables. Entonces, se ayuda al criminal a entender y a reparar su error. No se lo castiga ni se lo tortura como hacen actualmente. Porque si vos vas y le preguntas a todos los que han ido presos y te dicen, eso te va a dar el testimonio de cómo han sido golpeados y torturados por la policía. Y eso te lo van a decir todo. Y los jueces saben y se hacen los tontos porque lo permiten. A ellos les conviene. Entonces se lo aísla hasta que se entiende. Se lo aísla de una forma de decir que está arrestado. Hasta que entiende, con la ayuda de toda la comunidad, psicólogos, médicos, ¿verdad? A que recupere su claridad mental y evite cometer los errores, ¿sí?
Entonces, con todas las técnicas de socióloga hacemos test al criminal para determinar si ha aprendido la lección o no. O en caso contrario, seguirá estando arrestado, pero no en una cárcel como la cárcel de un pajarito, de un animal, en un lugar acorde, ¿sí? Así se rescata al criminal para que no vuelva a delinquir. Por el contrario, que entienda y se vuelva productivo para la comunidad. Es decir, el criminal muchas veces comete un crimen porque le falta un propósito de vida, ¿sí? Entonces, hoy por hoy vemos que los criminales salen de la cárcel y vuelven a robar, vuelven a matar, vuelven a violar, porque no tienen la ayuda psicológica. O sea, lo mantienen preso y ya está, 20 años fuera de la cárcel, de la calle, y después cuando salen es la misma persona que cometió un crimen cuando salió que cuando entró. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Los niños ya aprenden a cuidarse y a evitar a ser víctimas de temprana edad. Son enseñados para ser muy inteligentes y capaces e independientes para defenderse ante cualquier situación, ya sea climática, de un animal salvaje, de un violador, de un asesino, de quien sea. Entonces ya no existen jefes ni políticos. Cada uno elige a quién seguir, ¿sí? En tiempo de guerra elige cuál de todos los generales o de los ancianos quiere seguir y ponerse a su lado. O teniente, o puede ser él mismo un capitán en la guerra, ¿sí? O cualquier tipo de situación. O pueden elegir combatir solo, pues ya, como todos conocen lo mismo, tienen los mismos conocimientos de determinada edad de estrategia de guerra, ¿sí? Cada uno es independiente, ¿sí? Porque es bueno ser independiente también en una guerra. Cada uno expresa su idea libremente, sin influencia del resto. O sea, no nos dejamos influenciar por lo que dicen el resto, ¿sí? Y se respeta la libertad de pensar y de elección. Entonces la misma gente te apoya o no te apoya. Si no te apoya, te quedas en el molde tranquilo, pero bueno, participa de un acto que a vos, en tu conciencia, es malo. Bien, hasta acá el videito y seguimos con la parte quinta y última de esta parte para no hacerlo mucho más largo y seguir con otro tema. Nos vemos, gente. Chao, chao.